¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 1 de la tarde con 2 minutos. Estamos en Viña FM. Estamos a través de la 107.7, tu frecuencia del mar. Psicoeduca contigo, tu segundo capítulo del 2021 para hablar de educación, ¿cierto? Este espacio que hemos creado, hemos construido en conjunto con muchas cabezas, con muchos creadores y también con Viña FM para hablar de este tema tan sensible que es la educación, en el cual estamos evidentemente en deuda. Hay una discusión interesante. Este va a ser un espacio de discusión interesante para tener la retroalimentación de ustedes, de todos y todas nuestros auditores, para que podamos ir, bueno, en la senda correcta, para hablar simplemente de mejorar esta educación, de tener una educación de calidad, una educación inclusiva y muchos conceptos que definitivamente yo no soy el experto para hablarles de ellos. Para eso está nuestra compañera, amiga, anfitriona también, Valesca Ananías. ¿Cómo te va, Valesca? Bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por esa presentación. Contenta de este segundo programa que estamos transmitiendo desde Viña FM 107.7. Recordarle a las personas que nos escuchan que la radio está cumpliendo 4 años, así que estamos muy contentos por eso. Y feliz de poder iniciar este segundo programa que tiene que ver con abordar espacios de salud, educación infantil, temas que en el fondo no se visibilizan, Eduardo, y que creemos que son importantes que la comunidad pueda aprender. Nuestro rol muchas veces también es informar, es educar. Yo como educadora diferencial me siento con la responsabilidad de poder hacer eso. Qué mejor que a través de un espacio radial en el cual podemos llegar a mucha gente y mucho más ahora con la tecnología que está al servicio de las comunicaciones. Así que feliz de iniciar este segundo programa. Oye, vale, evidentemente que el concepto de educación es muy importante, es muy amplio, ¿cierto? Muy diverso, son muchas las aristas, el concepto de educación lo podríamos empezar a desmenuzar fuertemente y evidentemente que estos son los espacios, ¿cierto? Estas son las instancias para empezar a desmenuzar, para empezar a hablar de las distintas aristas de la educación, ¿o no? Exacto, lo que pasa es que a veces no creemos que la educación, creo que tú lo mencionaste en el primer capítulo, ¿no? A veces creemos que la educación solo tiene que ver con ir al colegio, con aprender un contenido o aprender algo. Y la verdad es que la educación también tiene que ver con estos espacios de información, de conocimiento, de poder debatir y de poner sobre la mesa muchas temáticas que a veces en el día a día no lo hacemos, sobre todo en el área que Psicoeduca trabaja, que tiene que ver con infancia y con necesidades educativas especiales, Eduardo. Tenemos una gran responsabilidad y estamos al debe, yo diría, en informarnos mucho más sobre diagnósticos infantiles, sobre inclusión, sobre diversidad, sobre qué pasa con los niños, la salud mental de la familia, de los estudiantes, y por qué no hacerlo a través de estos espacios que en el fondo nos permitan la discusión y también considerar a la comunidad, escuchar a la comunidad y poder dar soluciones a través de este tipo de conversaciones. Ahora, evidentemente cuando hablamos de debate la gente dice, no, pero se van a poner a pelear por la educación. No, no nos vamos a poner a pelear por la educación, nos vamos a poner a conversar, a compartir ideas, porque evidentemente que el debatir enriquece la conversa, enriquece la discusión, ¿cierto? Porque evidentemente, imagínense, todos pensáramos igual, sería aburrido primero que todo, y por No hay otro lado, divergencia. no habría nada que mejorar, ¿cierto? No habría nada que mejorar porque lo encontraríamos prácticamente todo bueno. Pero evidentemente cuando vamos pensando distinto y cuando tenemos, Valesca, un escenario como el del 2020, ¿cierto? Del 2019, que se parte con el estallido social y que evidentemente uno de los conceptos claves de las demandas sociales está vinculado a la educación, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una historia de educación en la cual los chilenos hemos estado pidiendo, porque me incluyo, hemos estado pidiendo evidentemente una mejora continua, una educación, si no gratuita, pero que todo el mundo pudiese acceder a esa educación, ¿o no? Lo que pasa es que también tenemos acá un factor, yo diría, y no quiero hacer conflicto esto, ¿no? Pero está bien dicho, el debate lo que ayuda finalmente es a la divergencia de opiniones y eso construye de alguna manera formas, perspectivas distintas que en el fondo son súper necesarias en esta área. Ahora, hay un tema acá también, Eduardo, que es muy político y no sé si quiero entrar en esa área, pero hay un tema muy político en la educación que no ha hecho y no favorece que los procesos educativos en Chile vayan hacia la mejora. Entiendo que hay muchas iniciativas y muchas formas de querer, del ministerio, digo yo, ¿no? desde lo formal, de querer contribuir y avanzar en temas de políticas públicas en educación, pero hoy día tenemos una brecha significativa que ha sido alarmante y que la pandemia sin duda la ha visibilizado.
Por lo tanto, estamos hoy día con un nivel de deserción escolar brutal, estamos hoy día con una brecha significativa en términos de calidad de aprendizaje, y ¿sabes qué? Lo más triste de todo, y que yo creo que es la invitación a la reflexión, es que no logro ver, yo como educadora diferencial y dentro de mi área, no logro ver propuestas reales, propuestas que sean realmente eh, reales, esa es la palabra, concretas, que apuesten a la mejora en la educación de los procesos de calidad en los estudiantes en nuestro país. Y eso realmente es un poco frustrante. Ahora, evidentemente, claro, tú me dices, yo no sé si quiero entrar ahí. Pero esto, evidentemente, Entremos. claro, sí, pero es que no es hacer política, ¿cierto? Evidentemente, esto tiene que, más que con el color político, con los sectores políticos, tiene que ver con la voluntad de los distintos actores, porque aquí todos tienen que participar. O sea, Exacto. evidentemente, para construir una buena educación, todos los actores involucrados en el proceso, en el concepto, deben aportar, digamos, para poder ir dando esos pasitos que evidentemente van a ir generando mejores instancias, mejores herramientas, profesionales mejores capacitados, ¿cierto? Muchachos que entren a la educación superior mejores preparados. Porque evidentemente cuando estamos hablando de entrar a la educación superior, estamos hablando de cabros que entran con una brecha educacional Importante, importante, importante. importante. Entonces, no nos podemos hacer los locos con ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que además, a propósito de la invitada que tenemos hoy día, Eduardo, sería bueno también poder preguntarle, me anticipo un poco, ¿a qué entendemos hoy día o la sociedad que entiende por educación? ¿Qué es lo que nosotros entendemos hoy día por el profesor, por la educación, una educación de calidad? A veces creemos que solamente los colegios particulares pagados son los que tienen la mejor educación, creemos que la educación a veces es solo entrega de conocimiento, dejamos que la educación sea solamente a el concepto de escuela, de contenido curricular, cuando la educación tiene un concepto, un constructo teórico mucho más profundo y que va desde aprender algo hasta la integridad del ser humano. Entonces, entendiendo esa lógica y desde esa perspectiva, claramente que necesitamos hoy día abrir debates y abrir temas quizás desde la voluntad política, como dices tú, pero también desde la voluntad de las personas. Ya, mira, el día de hoy me tocó entrevistar y te lo voy a comentar. En la mañana tempranito, acá en Viña FM, me tocó entrevistar a Oliver Ovano, ¿Te escuché? ¿sí? Un Interesante. chico con un trastorno espectro autista, ¿cierto? Y él lo dijo abiertamente. Y me decía a rato, tú tienes que llevarme la entrevista porque yo soy muy disperso, me decía, Sí. ¿cierto? El Y, y, representante ¿era representante de diversidad funcional, algo así? Sí, claro, Sí. básicamente él es conferencista, es expositor, está muy interesado en llevar estos temas de diversidad diferencial, ¿cierto? A lo que es el proceso constituyente incluso. Entonces, incluso quedamos con temas pendientes, de hecho lo dejamos invitado para la próxima semana porque quedamos al pendiente, porque es un chico que tiene mucha opinión. Y resulta que cuando hablamos de trastorno espectro autista, que no vamos a entrar en este capítulo, Sí. evidentemente, en el fondo, en lo específico, ¿cierto? También estamos hablando de educación. Entonces, las personas generalmente no vamos más allá, ¿cierto? Y este espacio es para eso, para penetrar en la esencia de la educación, porque evidentemente tenemos espacios en los cuales dicen, no, pero los niños autistas, el mundo habla, no, los niños autistas, ¿y cómo se educan los niños autistas? Lo que pasa es Eh, que hay una realidad, Eduardo, que la gente en general no conoce. O sea, sí, o sea, tienes que tener un hijo con necesidad educativa especiales para darte cuenta que existen otros diagnósticos, que existen escuelas especiales, que existen terapeutas, que existen otro tipo de formas de enseñanza y de aprendizaje. Pero en general, Eduardo, las personas de nuestra sociedad están muy lejanas a este tipo de realidades educativas o de este tipo de diagnósticos infantiles o de características distintas simplemente. Si no te toca de cerca cómo una familia se entera de esto, y ahí es donde yo digo el rol del Estado es súper importante y significativo en esto, porque voy a poner un ejemplo y sin profundizar en el tema del diagnóstico de espectro autista, las políticas públicas hoy día en términos de salud no tienen procesos, no tienen protocolos, por ejemplo, de detección temprana, no hay programas de atención temprana a nivel estatal. Por lo tanto, yo digo, ¿qué pasa con el resto de esa población que efectivamente no está dentro del estándar, ¿no es cierto?, dentro de los parámetros normales, queda fuera y la sociedad efectivamente no sabe.
Entonces después pasa lo que le pasó a la mamá. ¿Te acuerdas cuando lo conversamos del video de H&M? De la niña y la mamá discriminada, digamos, que porque la Exacto, niña en el se tiró al fondo. suelo, ¿qué está haciendo esta niñita aquí? Llévesela para la casa y no la saque, digamos. Exacto, y en el fondo uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando con la sociedad? O sea, una madre que tiene que luchar finalmente con este diagnóstico, porque evidentemente es un diagnóstico que pesa, pero además tiene que salir a luchar contra el mundo para que esa niña o ese niño sea aceptado e incluido dentro de los derechos comunes y corrientes. Entonces uno se pregunta, ¿de quién es la dificultad? ¿La dificultad es de la persona? ¿O la dificultad tiene que ver con una sociedad que no está empoderada, con una sociedad que no está informada, con una sociedad que no maneja estos temas? Ahora, evidentemente que cuando pasan ese tipo de situaciones que hay discriminación absoluta, ¿cierto? Y discriminación absoluta, y yo lo digo con todas sus palabras, simplemente por ignorancia, porque caemos en esas situaciones básicamente porque no nos hemos educado en esos temas. Tal cual. Ahora, evidentemente que esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el rol de la gente, ¿cierto? Ahí, ¿cuál es el problema? Porque podríamos mirarlo desde dos aristas, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del Estado, de la política pública para informar a la gente, definitivamente, enseñarle a la gente, culturizar a la gente de lo que está pasando y de que esta es la realidad del mundo? Y por otro lado, podríamos decir, chuta, o sea, usted no va a entender hasta que el día de mañana usted tenga un hijo con esa condición, ¿cierto? O sea, es que esa, es la parte, esa sería la forma más brutal de acercarte a este mundo. Y más Pero, cómoda, ¿no? y ma- no sé si es la más cómoda porque en el fondo me tocó y bueno, me acerco de manera rápida y me tocó llegar a este mundo. Pero a mí me parece que esta realidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este tipo de temas, es del Estado el que a través de, ¿no es cierto?, la estructura de políticas públicas es el que tiene que encargarse de finalmente de educar, de informar, de concientizar, ¿no es cierto? Y de proveer también las herramientas y los recursos necesarios para incluir a todos los niños y adolescentes que necesitan ayudas distintas. De hecho, lo conversaste en la mañana con el invitado. Sí, Este tema sale. sí, y tiene que ver, ¿vale? Evidentemente que cuando se dan situaciones como en esa multitienda, que no le vamos a hacer publicidad gratis, tiene que, claro, si no le tendríamos que mandar la factura, digamos, ¿no? De todas maneras. Entonces, tiene que ver básicamente con que, ¿cuál es el filtro de los... mira a dónde estoy llegando. ¿Cuál es el filtro de las personas que son las encargadas de tener el contacto con los usuarios? Servicio al cliente, Exacto, seguridad, exacto. porque Bueno, el problema lo tuvo con un guardia, evidentemente, cuando le dijo, sabe señora, usted ve que esta niñita llévesela para la casa y no la saque. O sea, yo exacto. creo que no hay nada más brutal que a una mamá le digan, sabe que llévese a su hijo o a su hija, enciérrelo en la casa y no lo saque. Yo Bueno, creo que no ahí hay nada más aparece triste que eso, digamos, ¿no? o sea, frustrante. Y ahí aparece el tema de la responsabilidad social y cómo también las instituciones, ¿no es cierto?, las empresas, ¿no es cierto?, dentro de sus políticas de servicio al cliente, ¿no es cierto?, de cómo tratar al usuario, de cómo tratar, ¿no es cierto?, a la gente, de alguna manera, en sus protocolos internos, no está incluyendo esto porque no lo ve, Eduardo, no está visibilizado. Piensa tú que cuando hablábamos de niños en condición de, o con síndrome de Down, ¿cuántos años pasaron para que hoy día, de alguna manera, la gente pueda normalizar ciertas cosas que antes era realmente casi una cosa muy extraña? Y todavía hoy día vemos a la sociedad discriminando. Y no solo en esta área, Eduardo, si nos ponemos a mirar un poco en general en nuestra sociedad, somos súper discriminadores. El que es más flaco, el que es más gordo, el que es más moreno, el que tiene una cosa distinta a otro. Somos muy discriminadores, somos muy de estar mirando, ¿no es cierto?, al O otro. sea, el O que ha sea, sido gordo sabe perfectamente lo que es ser discriminado por ser guatón y gordo, digamos. O sea, exacto. y ¿sabes por qué lo digo? Yo lo digo brutalmente porque yo sí fui gordo. Entonces, a mí no me da vergüenza decirlo, ¿te das cuenta? Claro, Así como yo tuve un paso, una transición de ser deportista de alto rendimiento en su momento y flaquito y que entrenaba 2 veces al día, cuando dejé de hacer deporte me fui a los 140 kilos y no era Eduardito o el Lalito, sino que era el guatón tanto, ¿cierto? Porque la gente cuando te quiere enfrentar, la gente cuando te quiere discriminar es cruel. Y es por eso sí, que de repente es tan importante la educación en la sí, infancia, ¿vale? sí. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones en los colegios, ¿cachai? Sí, pero ahí hay un tema súper importante que tú estás tocando, Eduardo, y qué bueno que lo dices. Muchas veces las personas dicen, los niños son crueles. Los niños son crueles cuando dicen las cosas. Los niños son muy crueles porque dicen la verdad, no tienen filtro. Yo no estoy de acuerdo con esa frase.
Me parece que en general los niños son producto del entorno, y te lo digo, Eduardo, de una manera súper teórica. O sea, hemos estudiado que un niño y un adolescente y una persona adulta, si bien es cierto, tiene una impronta ADN, pero tiene un otro 50% casi desarrollado por el entorno y por el contexto en el que se mueve. Por lo tanto, que un niño discrimine a otro niño, o que un niño tenga palabras peyorativas con otro niño, puede ser en algún momento al azar, sí, puede ser, pero generalmente tiene que ver con el entorno que vive, y ahí es donde los padres cumplen un rol fundamental en la sociedad. Me parece que este programa es maravilloso, Eduardo, desde entender el propósito de por qué lo creamos, que es finalmente porque queremos una sociedad distinta, queremos una sociedad inclusiva, queremos una sociedad respetuosa y queremos una sociedad informada y educada. Por eso que en el fondo este espacio es para eso, para educar, para informar, para hablar de manera correcta. Tú escuchaste el entrevistado de la mañana, ¿no? Lo escuchaste Sí, en sí, su escuché. totalidad. ¿Escuchaste la parte donde nos hace mención a que él odia la palabra inclusión? Sí, sí, claro. ¿Te Sí, llamó él la dice, atención? ¿Te llamó la atención? sí, lo que pasa es que cuando hablamos de inclusión, ¿no es cierto? Es como que obligatoriamente tenemos que incluir a alguien, cuando eso debiese ser un derecho inherente, Algo normal, digamos, ¿no? algo normal. O sea, la normalidad es que seamos, la normalidad, Eduardo, es entender que tú y yo sí somos distintos. Cuando a veces nos dicen, no, es que somos todos iguales y ellos son distintos. Stop. Tú y yo somos distintos. Tú y yo tenemos características distintas, características emocionales, psicológicas, físicas. Tenemos una historia diferente. Somos distintos. Y la diferencia nos enriquece. Entonces, la inclusión es como decir, tenemos que incluir. Debiese ser al revés. Debiese ser un proceso normal, entender que todos somos distintos y no tener que estar segregando por políticas, por ideología, etcétera. Ahora, tenemos la capacidad, las personas, de decir, yo soy distinto. Tenemos la capacidad, tenemos la humildad a veces incluso de decir, pucha, o de reconocer que uno es distinto, porque uno puede decir, mira, en realidad, Valesca, yo soy distinto. No sé si para arriba o para abajo, pero soy distinto. Lo que ¿Cierto? pasa es que generalmente la aprobación, Eduardo, puede ser que tú te creas, o sea, que tú te valores de una forma y que tú te sientas distinto, pero por otro lado también eso está en directa relación con el feedback que yo tengo del entorno. Si yo tengo un entorno permanentemente agresivo, Eduardo, me va a costar mucho más poder entender la diferencia. Pero si tiendo a ser igual que el resto, igual que el grupo de niñitas que juega tal cosa, o igual que el grupo de niños que va a jugar a la pelota en tal parque, ¿sí? Si logro estar en esos grupos, me siento mucho más identificado y mi autoestima evidentemente se reafirma. Pero es difícil a veces, sobre todo en el periodo de adolescencia, es más complejo de repente validarte desde la diferencia o desde entender que yo soy distinta a ti, porque claro, siento el feedback del entorno distinto y eso sin duda atenta un poco contra la estabilidad emocional. Cuando ya somos adultos es diferente. Hoy día Ahora, que tú te sientas distinto, disculpa, ¿sí? hoy día que tú te sientas distinto a otro grupo de personas, la verdad es que uno dice, bueno, sí, somos distintos, y lo entiendo y lo acepto. Pero cuando somos más niños nos cuesta mucho más. Ahora, tenemos un modelo educacional que hace que eso no genere esas diferencias que son tan brutales, o definitivamente también tiene que ver con un estrato socioeconómico, que tiene que ver con las oportunidades que tienen cada papá y cada mamá de vincular a su hijo con alguna condición a los mejores espacios. Sin duda, lo que pasa es que en este modelo de competencia que vivimos hoy día, o que viven los padres generalmente, ¿no? El mejor colegio, la mejor nota, siempre queremos ser los Pero, mejores, pero, queremos pero, tener pero, pero tú dijiste algo importante. ¿Cuál es el mejor colegio? el mejor colegio, es el que te da lo que tú como familia quieres que reciba tu hijo, es el que te da las mayores oportunidades, el que saca el mayor potencial en ti, el que te acepta, el que te apoya, el que te va a ayudar a crecer y avanzar mucho más en términos cognitivos, emocionales, sociales. No es el mejor, el más caro, no es el que tiene más grande la cancha, no es el que tiene 5 idiomas. Y a veces ahí tenemos un error conceptual. Los papás en general, y lo digo respetuosamente, dicen, oye, queremos este colegio para mi hijo, porque este colegio cumple con nuestras expectativas. Perfecto. Y uno se pregunta, ¿será que ese colegio realmente es el colegio adecuado para su hijo? Y esa es una pregunta que generalmente yo a los padres en Psicoeducas se las planteo.
Les digo, ¿qué tiene este colegio, en términos generales y específicos, que tú crees que va a ser el espacio educativo que va a ayudar mejor a tu hijo? Y Sí, ahí entra en el conflicto. Sí, evidentemente este espacio es para eso, ¿cierto? Para Exacto. generar debate, para generar instancias, para respondernos en muchas interrogantes que en el día a día se nos van generando producto del modelo educativo en el cual estamos insertos. De que tenemos que mejorar como sistema, evidentemente que sí. Vamos a tener una tremenda invitada en el segundo bloque, porque vamos a hablar de lo que se nos viene en el futuro con la educación. Hemos estado en un proceso, Valesca, evidentemente que ha sido distinto, complicado, brutal y difícil, que tiene que ver también con la dificultad que tienen los alumnos y con la dificultad a la cual se han visto también los docentes en este escenario sanitario del COVID-19. Sí, y además considera que, bueno, el ministro de Educación, ¿cierto?, a finales del año 2020 mandó un oficio a todas las escuelas y colegios de nuestro país informando que efectivamente las clases se retoman en forma presencial el 1 de marzo, y eso sin duda va a generar una controversia importante desde la familia, desde los apoderados, en las escuelas, ¿no es cierto? Porque además estamos viendo que las cifras están un poco complejas, ¿no? En términos de la pandemia. Entonces, A mí me se ve un gustaría escenario complejo. A mí me gustaría preguntarle al señor Figueroa si él mandaría a su hijo con 4.471 contagiados en las últimas 24 horas, Creo si lo que, mandaría al colegio. ¿sabes qué? Creo que esa pregunta se la hicieron el año pasado y él dijo que sí. Sí, me imagino. Sí, él dijo que sí. El año pasado, habría que preguntarle de nuevo. Yo creo que desde la zona de confort es muy distinto dar recetas. Es fácil dar recetas. Es fácil preguntarle a la gente eh, de darle consejos cuando a uno no le han cortado nunca el agua, ni la luz, ni le ha faltado la plata para comer. Y evidentemente que ese es el problema hoy día, siento yo, de cierto sector de la autoridad. Posiblemente no toda, pero hay algunos sectores de la autoridad, como por ejemplo este ministro, en el cual yo me hago responsable de lo que digo. Evidentemente yo soy bastante crítico, que siento que le falta un poquitito de empatía con la ciudadanía en un escenario que ojalá los cabros estuviesen todos los días, porque los cabros echan de menos el colegio, si eso es la realidad. Pero, Absolutamente, Eduardo. Tienen sus pero la círculos condición hoy sociales. día, la situación hoy día es compleja. Entonces, el aventurarse a decir, vuelven sí o sí el 1 de marzo al colegio, con estas cifras que estamos a 15 de enero, puede ser apresurado o aventurado. O sea, me parece que esto lo conversamos en una de las entrevistas anteriores, esto de poder generar protocolos, ¿no es cierto?, y programas anticipatorios para marzo del 2021, que ya queda en el fondo un mes y medio, ¿no? No sé cuáles son los lineamientos formales que el Ministerio de Educación ha entregado a las escuelas. Sería interesante poder revisar eso, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos que el Ministerio dice, mire, para que usted vuelva a clase tiene que cumplir con estas medidas? Porque las medidas generales ya las sabemos: distanciamiento social, uso de mascarillas, sanitización de los ambientes, perfecto. Eso ya está instalado en la sociedad en general. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, tener en un curso 20, 25 niños, el curso 1, 2, 3, 4, 5, o sea, la cantidad de estudiantes que van a retomar en marzo va a ser importante, y yo creo que eso va a generar un aumento de los contagios sin duda. Por lo tanto, los padres están en toda la, yo diría, válido en el fondo en la decisión de los padres que dicen, oye, yo no quiero enviar a mis hijos al colegio, tenemos factores de riesgo en la familia, y me sumo a esta decisión de decir no. Tengo el derecho también de poder decir no quiero ir al colegio. Pero por otro lado entra la discusión, Eduardo, de seguir en clases online. eh, es muy complejo porque la brecha se está distanciando de manera significativa. Todos los niños que están en primero, segundo, tercero básico, Eduardo, que son años súper importantes en la educación de una persona, van a tener un desfase importante en términos de aprendizaje. Y no hablo solo a nivel curricular, porque el contenido en general se aprende. Hablo de habilidades que están relacionadas directamente con el proceso escolar. Y esas habilidades hoy día están en desventaja. Son las 3:26, vamos a escuchar algo de música y vamos a seguir conversando junto a Valesca Ananías con nuestra próxima invitada en el próximo bloque. Vamos con algo de Information Society, esto es Walking Away y seguimos conversando en la 107.7. Escuchas Psicoeduca contigo en Viña FM 107.7.
oyentes conducen a esta hora Psicoeduca Contigo, la educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva, en Viña FM, Frecuencia del Mar. Oye, sonaba Information Society con Walking Away aquí en la 107.7 en Psicoeduca Contigo. Son las 13:31 y estamos junto a Valesca Ananías. Estamos generando un pequeño análisis de algunas aristas interesantes que tienen que ver con la vinculación del concepto de educación. Y cuando hablamos, en la última parte del primer bloque, hablábamos de lo polémico y lo complejo y lo difícil que puede llegar a ser este retorno a clases en marzo del 2021, dada la información de la autoridad, ¿cierto? De la autoridad del ramo, de la cartera de educación. Ahora, evidentemente, ¿qué piensa Salud? Eso es harina de otro costal, ¿cierto? Pero ya está con nosotros nuestra invitada, así que Valesca presenta a nuestra próxima invitada para que le saquemos el jugo ahí con todo este tema que evidentemente es muy interesante. Yo estoy muy feliz de invitar, nuestra invitada hoy día es Ruth Arce, profesora asistente de la Facultad de Educación, de profesora de Historia y Geografía, muy interesante, la escuché en una entrevista, de la Católica, magíster en Educación, Convención en Gestión Escolar de la Universidad de la República y directora actual de la carrera de Educación Media, ¿no es cierto?, de la Universidad Diego Portales. Bienvenida, Ruth, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, muchas gracias. Ruth, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien. Oiga, estábamos hablando de lo difícil que ha sido este escenario de pandemia, este escenario de COVID-19, COVID-20, ¿cierto? Que ya seguramente vamos a seguir transformándolo, evolucionando a COVID-21. ¿Usted en algún momento en su trayectoria como profesora, como docente, una persona vinculada a la educación, pensó que iba a vivir una etapa tan compleja dentro de su carrera profesional? No, nunca pensé que podía vivir una etapa de esta complejidad y de tener que modificar todas mis prácticas como para poder atender a mis estudiantes en la universidad. De hecho, cuando hablábamos de que el siglo XXI iba a ser un siglo súper exigente, que había que acostumbrarse a muchas cosas, creo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando esto pasó, significó botar todos mis esquemas que tenía respecto de lo que significaba la docencia y respecto a lo que significaba vivir en una realidad tan compleja como esta. Valesca. Ruth, yo escuché algunas entrevistas que usted dio hace un tiempo atrás con respecto a esto al rol docente, que en el fondo, Psicoeduca es un programa que nace con el propósito de poder informar a la comunidad y de poder, de alguna manera, educar también, ¿no? En este rol de educador diferencial también, queriendo educar a la comunidad, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que la comunidad, la sociedad, los padres y apoderados deberíamos esperar del rol docente hoy día? ¿Qué se entiende por este rol del educador hoy día que sabemos nosotras dos, ¿no?, que estamos en el área, que hemos ido transitando desde este rol, ¿no es cierto?, docente, que es un transmisor de conocimiento, a una persona que de alguna manera tiene una mirada mucho más horizontal, ¿no es cierto?, con los estudiantes? ¿Qué esperaría o qué debe esperar la sociedad, los padres y apoderados, pensando en este rol docente antes de la pandemia y hoy día en este escenario bastante más complejo? Sí, yo creo que antes de la pandemia había muy poca comprensión respecto de lo que significaba el rol docente. En términos generales, el rol docente estaba fundamentalmente para plantear situaciones problemáticas, para acercarse de una manera más bien lejana respecto de lo que significaba el aprendizaje de los estudiantes. El 2020 colocó el rol docente en una perspectiva totalmente distinta y creo yo que los profesores en general tuvieron que modificar muchísimas cosas para poder, comillas, atender a sus estudiantes de una manera cercana. La primera comprensión que hicieron los profesores fue lo complejo que era esta situación y cómo atender a las emociones de los estudiantes. Habíamos hablado antes respecto de las emociones, de lo importante que era, pero de alguna manera las habíamos dejado como de lado, podríamos decir. En cambio, en esto, cada vez que hablaba yo con los profesores del sistema escolar me decían, estamos atendiendo a los estudiantes, saber cómo están sus familias, qué pasa con el trabajo, qué pasa con su vida cotidiana, cómo pueden estudiar 3 niños al mismo tiempo sin tener todas las condiciones. Entonces creo que de alguna manera los padres pudieron tener una mayor comprensión de lo que significaba la tarea docente y de todas las cosas que hicieron los profesores para poder atender a sus estudiantes en términos de aprendizaje y en términos de sus emociones. O sea, profesores llamando a los estudiantes por teléfono, haciendo clases por WhatsApp,
que de verdad yo lo encuentro pero increíble. Admirable. Profesores que sí, y profesores que también tomaron su auto para ir a dejar guías de trabajo a la casa. Entonces pudimos mirar la tarea docente diversificada, como habíamos dicho muchas veces que tenía que hacer dentro de la sala de clase, pero hoy día la vimos diversificada fuera de la sala de clase. Y también los papás empezaron a comprender que era difícil atender a las diversidades de 30 estudiantes, de 40 estudiantes dentro de la sala de clase, y que los profesores tuvieron que generar muchas estrategias justamente para esa atención. Entonces creo que de alguna manera la sociedad completa, particularmente los padres, hicieron una mayor comprensión de lo que significaba este rol docente y de las complejidades que implica atender a la diversidad de los estudiantes durante este periodo. Creo que antes no lo tenían tan claro. ¿Usted cree que la percepción, y lo digo bien dicho, ¿no? La percepción de la comunidad y de la sociedad ha cambiado favorablemente el rol docente hoy día? ¿Hemos de alguna manera validado mucho más al profesor hoy día? Yo creo que sí. Creo que hay excepciones, obviamente, pero creo que sí, que se ha validado más, que hay una mayor comprensión de cómo se produce el aprendizaje en situaciones complejas y de cómo ese aprendizaje es mediado por un alguien que tiene una profunda convicción de que debe enseñar a sus estudiantes y que realmente esa convicción se cumple cuando el estudiante aprende. Porque probablemente durante mucho tiempo la idea de que solo se debe enseñar y que el estudiante es el que debe, qué sé yo, hacer ese proceso de aprendizaje, pero hoy día está súper claro que el concepto de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con que el estudiante también aprenda. Entonces, es una mayor comprensión de esa tarea y también de las complejidades que implica enseñar en tiempos de pandemia, de la complejidad que significa también que un profesor comprenda las situaciones personales de la familia de manera también un poco más profunda. Entonces, creo que ahí hay un avance. Creo que ahí hay un avance importante. Podríamos darle más importancia entonces a los factores afectivos motivacionales en términos de aprendizaje más que antes. Sí, mucho más que antes. Esa idea de que las emociones también influyen, hoy día quedaron evidentes. ¿Ya? Un niño que estaba en su casa con situaciones complejas, en donde habían 2 niños para estudiar y había un solo computador que tenía que estar esperando que el hermano le pudiera pasar ese computador. La ansiedad del proceso de aprendizaje, el no tener esa retroalimentación permanente del profesor que estaba dentro de la sala de clase y que por último cuando pasaba por tu puesto te decía, bien, continúa. Y eso ahora no estaba. Entonces, esas emociones de los niños y la comprensión de que tenían un efecto sobre el aprendizaje creo que tienen muchísima relevancia y no va a volver atrás. Yo estoy segura de que la sala de clase no va a volver a ser la misma. Y en base a lo que usted dice, Ruth, de que la sala de clase no va a volver a ser la misma, yo hago memoria de años atrás cuando empezamos con estos procesos de las aulas virtuales, ¿cierto? De la educación e-learning, que era en esa época que estuvo tan de moda y que hoy día básicamente son que uno estudia online, ¿cierto? Y que en su momento fue tan criticado el modelo porque decía, no, ese es un modelo de negocio no educativo, digamos. Pero resulta que hoy día el estar en esta situación pone a prueba todo lo criticable que tuvo ese modelo online y learning del aula virtual, en la cual salieron muchos profesionales y han egresado muchos profesionales, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde vamos? Definitivamente vamos hacia esa modalidad online que tanto criticamos en su momento en el modelo educacional. Yo creo que vamos más bien a una modalidad mixta, ¿ya? Creo que ese modelo que fue tan criticado en un momento tenía que ver muchísimo con el desconocimiento y tenía que ver mucho también con no confiar y con tener la idea de que solamente estando dentro de la sala de clases se aprendía. Entonces, esa desconfianza que existió durante mucho tiempo, hoy día nos dio un golpe tremendamente potente. Todo aquello que dijimos que no íbamos a hacer, lo estamos haciendo hoy día. Y hoy día lo que estamos buscando es generar mejores interacciones, aunque sea con una pantalla. Y entonces eso nos ha hecho modificar nuestras conversaciones, nuestros saludos. Cuando entramos a la sala de clase, hola chiquillos, ¿cómo están? Y hoy día ha sido, hola, ¿cómo están? ¿Qué está pasando con tu familia? La conversación es mucho más profunda. Y entonces hemos estado demostrando que podemos hacer cosas en esta modalidad, aunque no queramos. ¿Ya? Porque si me preguntas a mí, yo quiero mi sala de clase. Yo quiero mi sala de clase, quiero vivir la sensación que se produce en la conversación con los estudiantes. Pero comprendo también que eso por ahora no es posible y desde mi punto de vista profesional
tengo que buscar las mejores herramientas para que mi clase sea efectiva a la distancia. Entonces ahí, considerando lo que usted está diciendo, Ruth, podríamos pensar que la educación entonces está teniendo un rol mucho más activo y mucho más transversal en el aprendizaje general del ser humano, ¿no? Porque esto que usted dice, voy a entrar a una pantalla y voy a saludar, y voy a preguntar cómo está tu familia, cómo estás tú, y después vamos a hablar del contenido curricular, ¿no es cierto? Pareciera ser que la educación hoy día realmente está teniendo la importancia que siempre, ¿no es cierto?, los docentes hemos tratado de instalar en la sala de clase, pero hoy día se ve mucho más visible. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece que se ve mucho más visible y además coloca en tensión todas nuestras prácticas pedagógicas, esas prácticas pedagógicas tradicionales, absolutamente. O sea, hoy día la modalidad de trabajo en donde un profesor está frente al pizarrón, explica unas cosas y los estudiantes empiezan a hacer su ejercicio en silencio en su cuadernito, eso está condenado a desaparecer totalmente. Y además está condenado a desaparecer esa educación individual. Si hay algo que hemos aprendido en este periodo, que el trabajo grupal de los estudiantes, que los estudiantes tengan este contacto a pesar de la pantalla en el Zoom y que a través de distintas plataformas puedan aprender con sus compañeros, se ha validado notablemente y se han modificado las estrategias. Hoy día, qué sé yo, muchos colegios están buscando metodologías como el ABP, por ejemplo, ¿ya? Que el estudiante pueda aprender autogestionando su proceso de aprendizaje, que pueda autorregular su aprendizaje, que se pueda autoevaluar. Todas esas cosas. ¿Podría explicar qué es brevemente? El ABP es una metodología. Perdón, y que tiene que ver con la autodisciplina también, ¿o no? Del estudiante, ¿no? Exactamente. El ABP es una estructura de trabajo que está basada en que el profesor plantea una situación problemática y los estudiantes, a partir, digamos, de un monitoreo del profesor, van haciendo investigaciones, van entregando informes de avance, hasta que esto termina con un informe final importante y un trabajo que se expone. Entonces coloca a los estudiantes en otras habilidades, habilidades de organización del trabajo, de autogestión, de procesos de investigación, que es súper importante para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, que no tiene que ver con esa tarea tradicional. Exacto, y yo creo que ahí nos estamos pegando un salto, desde mi punto de vista, desde el desarrollo de habilidades cognitivas, que en el fondo que se esperan, que siempre están declaradas en el currículum, ¿no? Exacto. Que el currículum tradicional se declaran, que se desarrollan, pero finalmente la metodología o la estructura que veníamos teniendo no nos permitía quizás realmente desplegar esas habilidades cognitivas. Quizás con este modelo y a partir de la pandemia se da casi por inercia, ¿no? Hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo y permite además, que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas. Sí, y además otra cosa que es súper interesante, a lo largo del tiempo hemos trabajado con un currículum muy fraccionado, o sea, un currículum en donde el profesor de lenguaje hace lo que es de lenguaje, pero no se vincula con otra asignatura. Hoy día, la modalidad, con el fin de alivianar el currículum tanto para los estudiantes como para los docentes, está el tema de hacer asignaturas integradas. El currículum está separado por cuestiones logísticas, pero si un establecimiento educacional encuentra con un profundo conocimiento del currículum elementos para vincular asignaturas, no hay ningún inconveniente para hacerlo. Y eso para el estudiante es un aprendizaje mucho más profundo y va a dejar de mirar esa idea antigua, precaria, de que nosotros somos buenos para una sola cosa. Nosotros somos buenos para todo. Los niños cuando nacen son buenos para todo y van a depender de los estímulos que hayan. Por lo tanto, se aprenden de manera complementaria lenguaje, con arte, matemática, con educación física. No va a haber ningún problema para que ese aprendizaje realmente se profundice y efectivamente permita que estos estudiantes desarrollen estas habilidades superiores, muchas veces abandonadas en el currículum. Ahora, evidentemente que eso tiene mucho que ver hoy día con lo que está pasando y con lo que le está pasando a algunos profesores, sobre todo en los colegios, ¿cierto? Y bueno, y también está pasando en la educación superior cuando evidentemente usted habla, Ruth la tenemos al frente, habla, están todas las cámaras apagadas y no sabemos qué están haciendo los cabros, ¿cierto? Evidentemente algunos están pescando, otros no están pescando, algunos pueden estar comiendo, durmiendo, y evidentemente usted no tiene control sobre su aula de clases, digamos. Que también es importante a la hora de generar conocimiento, de generar atención, de que la audiencia esté pendiente de los contenidos. Claro, y eso me obliga a mí, es una obligación para mí, si estoy mirando las cámaras, o sea, si estoy mirando los cuadritos negros, no quiero hacerle clase a los cuadritos negros, no sé dónde está el estudiante, tengo que generar otra estrategia que me permita vincular, que me permita que el estudiante sienta que tiene la necesidad de preguntarle a ese profesor que está ahí. Yo creo que el primer semestre de 2020 fue
mucho ensayo y error, muchísimo ensayo y error. No queríamos separarnos de nuestro tiempo, ¿ya? Si teníamos 90 minutos, queríamos los 90 minutos. Y después en el segundo semestre aprendimos que no, que probablemente era mejor 40 minutos o 30 minutos, que los estudiantes hicieran algo, ¿ya? Y que después volviéramos a una puesta en común. Ese fue un aprendizaje interesante. Y después, en el segundo semestre, ya aprendimos a soltarlo un poco. Porque tenemos que pensar lo siguiente, los estudiantes están en su casa, pero nosotros no sabemos cómo están en su casa. Exacto. Cuando un estudiante tiene la cámara apagada, yo puedo lucubrar muchas cosas. No tiene cámara, ¿ya? O en la misma mesa en donde está él hay otras personas haciendo otras cosas. O ese estudiante entre medio está trabajando y está con el teléfono prendido para escuchar la clase, pero nosotros no sabemos lo que está pasando. La sala de clases de alguna manera es un espacio protegido. Tengo los 30 estudiantes o los 40 estudiantes ahí y yo cierro la puerta y este es mi campo, mi dominio. Pero en lo virtual, ese dominio lo perdí. Ahora, Y como lo perdí, tengo que generar otra estrategia. sí, cuando está la opción de que alguien coloque la cámara, ¿cierto? En algún momento se ha dado la instancia de que usted, por ejemplo, y mi pregunta es media copuchenta, pero tiene que ver más con un tema de formación, digamos, tiene, desde la vereda más periodística, ellos, ¿cuál es la retroalimentación? Eduardo, ¿por qué no enciende la cámara que necesitamos hacer un ejercicio? ¿Y qué le Sí, responde Eduardo a usted? No, profe, sabe que mira, no. a veces pasa que Eduardo no responde, ¿ya? A veces Eduardo no está Imagínese. definitivamente. Eso ¿Ya? peor. En otros casos pasa que una estudiante, en el caso de la universidad, te dice, estoy cuidando a mi hijo, ¿ya? Y es perfectamente legítimo. Pero sí me he dado cuenta, ¿ya? Y eso para mí ha sido un aprendizaje importante, que cuando hacen los trabajos grupales sí prenden la cámara, porque es un espacio más pequeño, un espacio de 4, de 3 estudiantes, y ahí sí que se produce ese vínculo. Entonces, si en el trabajo grupal eso se produce, la tarea del profesor es entrar a esos trabajos grupales. Y ahí Puede las ser, conversaciones son más protegidas. Yo creo que tiene que ver también con un poco de pudor de pronto, ¿ya? eso iba a plantear, la vulneración quizás que Sí, existe en sí, esto de abrir la cámara y mostrarla sí, a todo el grupo, ¿no? O sea, sí, de hecho pasa, a mí me costó mucho yo decir que pese a mi expertise en radio, el hacer radio de manera telemática, para mí era muy distinto a hacer sí, radio en el locutorio de la radio. O sí, sea, yo en el locutorio de la radio podría hablar 5 horas en monólogo y no tenía ni un problema, pero claro, inicialmente me pasó, hoy día no tengo el problema, afortunadamente uno se va acostumbrando, va sí, generando ahí el ritmo, pero de que como que inconscientemente algo lo intimidaba a uno. sí, Es sí, hay como, algo es como la como, teleserie Alguien te mira, digamos, así como. sí, mira, eso que tú dices respecto de alguien que te mira es súper relevante, porque antes, insisto, en la sala cerrada teníamos los estudiantes y lo que decíamos quedaba ahí, quedaba ahí. En cambio ahora lo que decimos, yo no sé cuántas personas están al lado de Eduardo, pero supongo que hay otras personas porque de pronto mira para el lado, ¿te fijas? Entonces, yo sé que No, hay otras personas, hay, estoy pendiente del otro monitor, por si acaso, hay, aviso, aviso. Sí. pero es interesante porque hay otros que te escuchan. De pronto un día estaba haciendo una clase y estaba hablando de historia contemporánea, historia reciente, lo que había pasado en nuestro país, y un estudiante me dice, profe, ¿mi mamá puede opinar? ¿Y qué le digo? Le digo que no. Y fue súper interesante porque ahí tenía a un actor que había vivido el momento de la situación que yo estaba explicando y fue súper iluminador. Pero a veces también podría ser que lo que yo digo le causa conflicto a los otros que están en el entorno del estudiante. Entonces Sí, se abrió el espacio Sí, muchísimo. qué sí, importante de hecho, esto, vale, perdón, es súper así, bueno, perdón, es súper bueno el sí. ejercicio que me hace Ruth a mí en lo personal, ¿ah? Porque No, porque lo evidentemente, conversamos, ¿no? sí, sí, Lo pero hemos conversado esto del lenguaje gestual, ¿no? claro, yo trabajo con 3 monitores, entonces Claro, mantenerme al frente tendría que estar así como mirando así como para el ladito Pero claro. y igual llama la atención, entonces, imagínate lo que significa eso, porque a veces creemos que simplemente la conversación es hablar. Y uno dice, bueno, ¿qué es hablar finalmente? ¿Qué es No, es mucho conversar? más. Es mucho más que eso, hay un lenguaje gestual, hay una mirada, uno como docente, y yo creo que Ruth puede quizás explicarnos más, ¿no es cierto? Hay ciertas sutilezas de la comunicación que Sí, se dan en un momento puntual y que uno puede recoger rápidamente y poder mediar esa situación de aprendizaje. sí. Ruth, yo quisiera abordar un poquito esto de la emoción y quiero ser ahí como, para mí es súper importante en el área que nosotros trabajamos en Psicoeduca, los factores afectivos motivacionales. ¿Qué rol usted le entrega a la emoción hoy día, más que la emoción, sino que a lo emocional en el contexto actual en el que vivimos, hacia el tema de aprendizaje y cómo el contexto favorece o desfavorece finalmente los procesos de aprendizaje?
Yo creo que en términos emocionales, la cantidad de información que reciben los estudiantes, tanto de los medios de comunicación como de sus entornos, tienen un impacto en su aprendizaje, ¿ya? La incertidumbre, el no saber lo que va a pasar, el no tener claridad en una estructura que los estudiantes venían siguiendo cada cierta cantidad de tiempo. La educación es súper rutinaria y tiene momentos, ¿ya? Tiene ritos. Entras al colegio, no sé, viene la formación, se toca el timbre, todo es ritual en la escuela. Y hoy día esa ritualidad se perdió. Entonces, ¿cómo? ¿Cuánta capacidad tengo yo para autogestionarme? ¿Cuánta capacidad tengo yo para estar ahí atento? Las estudiantes me decían de pronto, profe, es que me levanté recién. Y yo decía, cuando tienes que venir a la universidad, te levantaste a las 6 de la mañana para salir de tu casa a las 7 y llegar a la clase. En cambio, hoy día mi clase empieza a las 8:30 y tú a las 8:20 te levantas. Entonces, ahí hay un tema súper importante de cómo hemos ido educando a nuestros jóvenes. Y lo hemos ido educando de una manera muy maternalista, paternalista, diría yo, y no les hemos dado alas para que ellos puedan autogestionarse. Y ese proceso es un proceso tremendamente relevante para que tú puedas ir gestionando ese proceso de aprendizaje. Yo quiero, perdón, bien cortito. Yo quiero avanzar en base al tiempo, que ya son las 3:51. Sí. Estamos con Ruth Arce, Uy, se nos va. estamos con Valesca Ananías conversando de la educación del mañana, digamos, de lo que se viene, lo que nos está pasando actualmente y lo que se nos viene. Estamos a 15 de enero. Estamos en una situación de pandemia compleja. Hoy en día, 4.471 casos, con una región de Valparaíso complicada, zona turística. ¿Cómo vamos a llegar al 1 de marzo para mandar a los cabros chicos? Disculpen la expresión, pero yo lo hago de manera más coloquial, más cercana, digamos. ¿Cómo vamos a mandar a los cabros chicos al colegio en esa situación, en esta condición de incertidumbre que se le generan sobre todo a los papás cuando dicen, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto porque yo no quiero que mi cabro chico se me enferme? Exactamente, yo también pienso lo mismo en este momento. Yo entiendo el Ministerio de Educación quiere que los estudiantes vuelvan a la escuela, es una manera como de ir regularizando la vida. Muchos establecimientos educacionales en este momento están buscando la manera de hacer híbrido, han hecho muchas modificaciones en sus establecimientos para colocar las herramientas tecnológicas que les permitan justamente ese proceso. Pero también está, de otra parte, el temor de los padres, ¿ya? A no saber si efectivamente esos estudiantes van a estar lo suficientemente cautelados para que no suceda. Al menos, ya la última información que hay, que los establecimientos educacionales que tuvieron clases híbridas y que sus estudiantes volvieron a fines, desde octubre más o menos del 2020, no hubo contagios, ¿ya? ¿Por qué? Porque los colegios tomaron todas las medidas bastante estrictas para poder hacerlo. Lo que podría suponer que a partir de ese aprendizaje también los establecimientos tienen una forma de protocolizar, digamos, las interacciones que se puedan producir al interior de los colegios, teniendo claro que la sala de clase con 40 niños es imposible. O sea, hoy día lo que se piensa es como alrededor de 1/3 de los estudiantes en la sala de clase y poder rotarlos para que puedan ir teniendo distintas experiencias para volver al colegio. Pero se entiende absolutamente el miedo que pueda tener un padre respecto de esa situación, pero ese miedo también va a estar mediado por la necesidad del padre de salir. O sea, si ese papá tiene la necesidad de salir a trabajar y necesita que su hijo esté, porque no lo puede cuidar en la casa, ahí va a haber, digamos, una tensión entre esas dos decisiones. Ahora, sobre todo cuando estamos hablando de condiciones de normalidad, ¿cierto? De niños que no están en otra condición, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo complejo es el homeschool, por ejemplo. El homeschool hoy día está tomando mucha fuerza producto del tema de la pandemia. Es un sistema, según su punto de vista, Ruth, adecuado para el formato pandemia en el cual estamos insertos, el cual definitivamente va a generar una bolita de nieve, va a empezar a crecer y va a empezar a quitarle alumnos a la educación tradicional. Mira, yo tengo una opinión, esto es muy personal respecto del homeschool. ¿Ah? Yo creo que cuando los padres toman esa decisión es porque los padres tienen, digamos, las condiciones como para poder hacer ellos el seguimiento, porque en el fondo se reemplaza la escuela por la tarea de la familia. La familia autogestiona, genera horarios, qué sé yo, etcétera, etcétera. Era como el rol de la mamá antigua, ¿cierto? En la cual la mamá, ya siéntate ahí a hacer las tareas y era un rol de acompañamiento constante, digamos. Sí, pero esto es mucho más que eso, es mucho más. Sin embargo, hay un tema que es importante, se pierde la interacción social. Y esa interacción es absolutamente fundamental para poder vivir en sociedad. O sea, yo puedo aprender, mi hijo puede,
generar mucha autogestión, hacer mucha autoevaluación de sus trabajos, qué sé yo, pero nosotros necesitamos esa interacción, somos latinos, y en ser latino ahí hay un punto que es tremendamente importante, el Como poder puros cabros vincularnos chicos con otros. introvertidos, digamos, puros cabros chicos Además, introvertidos, sin amigos, digamos. Además, entonces, ¿qué te permite la escuela a través de los profesores? El vínculo, el generar esa interacción con el otro, el aprender las conductas sociales, que es fundamental que las aprendamos, porque en definitiva la escuela, ¿qué es lo que es? Es una especie de enseñanza más allá de los contenidos para la vida. Y si ese rol no lo puede cumplir la escuela, entonces, qué pena. Súper. Yo quiero hacer la última pregunta cortita, Ruth, para los papás que nos pueden estar escuchando. Esto siempre lo mencionamos, pero quiero que lo diga usted. ¿Los niños felices y contentos aprenden mejor? Los niños felices y contentos aprenden mejor. Los niños que valoramos cualquier cosa que hacen. A los niños que nunca los estamos diciendo que se tienen que sacar buenas notas. Los niños que realmente aprenden son los niños que nosotros los valoramos como tal, con sus características, y que nunca queremos que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Eso para mí como profesora es absolutamente fundamental y lo he aprendido a través de toda mi vida profesional. Excelente. Muchas gracias, Ruth Arce, directora de la carrera de Educación Media de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad de poder debatir estos temas que, como dijimos al inicio con Eduardo, es un espacio de conversación, de debate para poder informar a la comunidad en estos tiempos tan complejos en los que estamos viviendo. Así que muchas gracias. Por supuesto, cuando quieran, ningún problema para conversar, siempre esto es interesante. Ruth, muchas gracias por estar con nosotros en Viña FM. Gracias. Ha sido una instancia muy enriquecedora. Oye, son las 3:57, ¿vale? Nos tenemos que despedir. Sigan en la sintonía de la 107.7. Sus palabras de cierre. Eduardo, primero avisar a la comunidad dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden encontrar. ¿Se puede ver esta presentación, esta transmisión? Sí, claro, va a quedar en el Facebook de Radio Viña FM, así que lo pueden seguir ahí a través y de la página del Facebook Live de Psicoeduca. Así que bueno, usted lo puede seguir ahí a través de las redes sociales. Por los que no tuvieron tiempo hasta ahora, los que lo pudieron escuchar a través de la 107.7, lo pueden repetir, lo pueden compartir con sus amistades para que vean lo interesante que simplemente es hablar de educación. Vale, que tengan buen fin de semana. Igual tú, un abrazo. Saludos para todos. Los dejamos invitados para el próximo día viernes a las 13 horas en la 107.7, Psicoeduca contigo. Sigan en la sintonía de la Viña FM y nos vemos, la próxima semana. Pórtense bien, un fin de semana encerradito, cuídense, a cuidarse, no irse a la playa, a quedarse en casa. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao, chao. En Radio Viña FM hemos presentado Psicoeduca contigo. La educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva. Opinión, información y conocimientos de neurociencia para el día a día, con invitados y tu voz a través de redes sociales. Psicoeduca contigo. Conducen Valesca Ananías y Eduardo Fuentes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora.